Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Inteligencia Creativa. Les saluda César Alejandro Ferrer. En el episodio de hoy de la temporada de Genios Creadores estaremos conociendo uno de los grandes hombres que trascendió a su época, fue ejemplo para su país y para el mundo. Le tocó vivir las dos primeras guerras mundiales y liderar la segunda y hacer un llamamiento al mundo de lo que sería conocido después como el Holocausto. No solamente fue un gran estadista, también fue un gran motivador, orientador, un gran experto en historia, en literatura, un estadista a carta cabal, con moral, integridad. Creía que la formación, la educación, debía ser el puente del desarrollo de los pueblos y de su nación. Les hablo de Winston Churchill, Sir Winston Churchill. A lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más popular y el más criticado de Inglaterra, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Considerado el último de los grandes estadistas, siempre será recordado por su rara habilidad para predecir los acontecimientos futuros, lo que en ocasiones se convirtió en una pesada carga para sus compatriotas. Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía los espíritus y los invitaba a grandes dosis de energía y valor. Su genio polifacético, además de llevarlo a conquistar la inmortalidad en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac, y en un plano más modesto como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías y un trabajador incansable. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en uno de los palacios de su abuelo a finales del siglo XIX. Churchill fracasó 2 veces consecutivas en los exámenes de ingreso en la Academia Militar Inglesa. Sin embargo, una vez entró en la institución, se operó en él un cambio radical. Su proverbial tertatudez, su resolución y su espíritu indomable no lo abandonaron, pero la costumbre de disentir caprichosamente de todo comenzó a desaparecer. Trabajaba con empeño, era aplicado y serio en las clases y muy pronto se destacó entre los alumnos de más alto nivel de todo el país. Winston Churchill, del periodismo a la política. No obstante, la vida militar no tardó en cansarlo. Renunció a ella para dedicarse a la política y se afilió al Partido Conservador a finales del siglo XIX, presentándose en las elecciones un año después. Al no obtener el acta de diputado por escaso margen de votos, Churchill se trasladó a África como corresponsal del periódico Morning Post como periodista para hacer labores de guerra. Allí fue hecho prisionero y trasladado a Pretoria, pero consiguió escapar y regresó a Londres, convirtiéndose en un héroe popular. Por primera vez su nombre saltó a las portadas de los periódicos, pues había recorrido en su huida más de 450 kilómetros, afrontando un sinfín de peligros con extraordinaria sangre fría. No es de extrañar, pues, que consiguiese un año después el escaño como diputado del Partido Conservador. La Primera Guerra Mundial. Churchill previó con extraordinaria exactitud los acontecimientos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial y el curso que siguió la contienda en su primera etapa. Sus profecías, consideradas disparatadas por los militares, se convirtieron en una realidad y sorprendieron a todos por la clarividencia con que habían sido formuladas. En 1911, 3 años antes de estallar la Gran Guerra, el primer ministro Askin lo nombró Lord del Almirantazgo de la Armada Británica. Churchill se embarcó inmediatamente en una profunda reorganización del ejército de su país. Primero se propuso hacer de la Armada Británica la primera del mundo, cambiando el carbón por petróleo como combustible de flota y ordenando la instalación en todas las unidades de cañones de gran calibre.
Luego puso en marcha la creación de un arma aérea y por último decidió contrarrestar el temible poderío alemán e impulsó la construcción de los primeros acorazados terrestres, es decir, los tanques, consiguiendo que el tanque empezase a ser considerado imprescindible como un instrumento bélico en la defensa de los países. Retiro entre las dos guerras. Entre 1929 y 1939, Winston Churchill se apartó voluntariamente de la política y se dedicó principalmente a escribir y a cultivar su afición por la pintura bajo el seudónimo de Charles Morin. Si este hombre fuese pintor de oficio, dijo en una ocasión el gran pintor Pablo Picasso, podría ganarse la vida de muy buena manera. Churchill siguió perteneciendo al Parlamento, pero durante esos años careció prácticamente de la influencia. Recobró protagonismo cuando, al observar la creciente amenaza que constituía Adolf Hitler, proclamó la necesidad urgente de que Inglaterra se rearmase y emprendió una lucha solitaria contra el fascismo emergente. En reiteradas ocasiones, tanto en la Cámara como en sus artículos periodísticos, denunció vigorosamente el peligro ante una nación que una vez más parecía quejada de una ceguera que podía acabar en tragedia, lo que luego se conoció como el Holocausto. El primer ministro de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi entró con centellante precisión en Polonia. 2 días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania y por la noche, Churchill fue llamado a desempeñar su antiguo cargo en el almirantazgo por parte del primer ministro Neville Chamberlain, que hasta entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a la Alemania. Todas las unidades de la flota recibieron por radio el mismo mensaje: Winston ha vuelto con nosotros. Los mismos diputados que una semana antes lo combatían con saña lo aclamaron, puestos en pie cuando hizo su entrada al Parlamento británico. Pero aquello era una hora amarga para la historia del reino. La nación estaba mal preparada para la Segunda Guerra Mundial, tanto material como psicológicamente. Por eso, cuando fue nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940, Churchill pronunció una conmovedora arenga en la que afirmó no poder ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas a sus ciudadanos. Esa es una frase que ha trascendido a la historia y está en muchas películas. Sangre, sudor y lágrimas. Pero con un discurso motivacional, con fuerza, les habló con claridad a su país. Uno de los pocos políticos en la historia de la humanidad que ha hablado con tanta claridad de lo que iba a suceder, de lo que estaba pasando, y se ganó el respeto no solo de su país, sino de todos los países que en el globo terráqueo apoyaron la lucha que en principio era solitaria por parte de Churchill y se unieron a lo que se conoció después como el ejército aliado para salvar al mundo del nazismo, del holocausto ya creado. El pueblo británico aceptó el reto y convirtió tan terrible frase en un verdadero lema popular durante 5 años. Su contribución a la victoria iba a ser decisiva. Churchill consiguió mantener la moral en el interior y en el exterior mediante sus discursos, ejerciendo una influencia casi hipnótica en todos los británicos. Formó un gobierno de concentración nacional que le aseguró la colaboración de sus adversarios políticos y hasta de los más radicales, y creó el Ministerio de Defensa para una mejor dirección del esfuerzo bélico. Cuando Francia quedó totalmente sometida al dominio de Hitler y mientras los Estados Unidos seguían proclamando su inamovible neutralidad, Churchill convocó una reunión de su gabinete y con excelente humor dijo: bien, señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro la situación en extremo estimulante. Por supuesto, Churchill hizo todo lo posible para que Estados Unidos y la Unión Soviética entrasen en la guerra, lo que consiguió en breve tiempo. Mantuvo estrecho contacto con el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbor,
Los norteamericanos declararon la guerra a Japón e incorporaron su valioso potencial militar al bando aliado. En 1941, ese año decisivo de la contienda, Hitler emprendió una invasión a Rusia, poniendo fin a la neutralidad de la Unión Soviética y empujando a Stanley a una frágil alianza con Inglaterra, que Churchill supo conservar, relegando a un segundo plano su visceral anticomunismo y demostrando su pragmatismo. Por fin el día de la victoria aliada llegó. Winston Churchill se dirigió de nuevo al Parlamento y al entrar fue objeto de la más tumultuosa ovación que se registra en la historia del Parlamento británico. Los diputados olvidaron todas las formalidades rituales y se subieron a los escaños gritando y sacudiendo periódicos. Churchill permaneció en pie a la cabecera del banco ministerial, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y sus manos se aferraban temblorosas a su sombrero. Reelegido en 1959, ya no se presentó a las elecciones de 1964. No obstante, su figura siguió pesando sobre la vida política y sobre él y sus consejos, orientando a quienes rigieron después de él los destinos del Reino Unido. El pueblo ha visto en Churchill la personificación de lo más noble de su historia y de las más hermosas cualidades de su raza. Por eso no cesaron de aclamarlo. En 1965 muere Sir Winston Churchill, un hombre que no solamente fue honrado en su país de origen, sino en los grandes países potencias del siglo XX y los que no son potencia. Ejemplo de un verdadero político noble, claro, decidido, que poco a poco fue reconociendo sus errores a lo largo de sus estudios y formación. Winston Churchill es un ejemplo de las personas que tienen un ideal, pero que buscan ponerlo en la práctica para mejorar a su sociedad y a su mundo. Alertó al mundo sobre lo que era el nazismo. Nadie le creyó al principio, luego fue el gran líder de sellar la victoria aliada. Winston Churchill creía en el desarrollo creativo, de estudio, de formación, de ideales, de convicciones que debe tener un país, una sociedad y un ser humano. En los años de 1950, Churchill gana el Premio Nobel de Literatura. Era un excelente escritor, excelente periodista y historiador. Era un hombre que pintaba, era un hombre que creía, era un hombre creativo, un verdadero creador de su tiempo, de su época. Hoy es orgullo no solo para su nación, sino para miles de escuelas de las ciencias políticas, de la economía y de los liderazgos, y un gran estadista que pasó a la historia y que sí tuvo que liderar una guerra, una cruenta guerra, pero que gracias a él, a su ingenio, a su formación, a su creatividad, logró sellar una victoria y frenar ese avance nazi que se venía sobre todo el mundo. Esto es Inteligencia Creativa. Les saludó y les habló César Alejandro Ferrer. Hasta otro próximo episodio. Y les recuerdo que me sigan en las diferentes plataformas de donde nos estés escuchando. Y los enlaces están abajo en cada descripción de mi podcast. Aparecen unos enlaces. Ahí le puedes dar clic y conectarte a la plataforma de tu agrado. También a mi blog y a mi cuenta en Instagram. Muchas gracias por escuchar Inteligencia Creativa.